Señores, es un gusto, es un placer estar aquí. Esta es la Escuela de Kabbalah Academia del Zohar Kadosh. Eu sou el More Luiz. Um shalom bem grande, bem-vindos. Estamos no Sefer Bemidbar. E Bemidbar é esta beleza, é este deserto, é este campamento. E este deserto no qual nós estamos é este mundo de Malchut, E antes que entremos em todo esto, vamos a ver uma coisa bem importante. Queremos agradecer a todos nossos alunos que estiveram com nós em Shavuot durante toda a madrugada. Se han portado de uma forma incrível, excepcional. Hemos podido ver esta beleza porque os alunos estão estudando, eles aportam durante o processo, estão captando as terminologias, estão ajudando durante a classe, cooperam e nos trazem os textos do Zohar e eles explicam já a outros alunos os processos de funcionamento. Isso é muito lindo, foi uma experiência maravilhosa. Desde as 11 da noite estivemos em la classe hasta as 9 da manhã no horário de Brasília. Foi incrível, queremos agradecer a cada uno. É uma beleza. Isto é a Escola de Kabbalah Academia. Todos participamos, todos aportamos. Os alunos estão logrando já plasmar seus pensamentos a partir de lo que estão compreendendo de las classes de Kabbalah e del Zohar. E uma das coisas mais importantes que há dentro da Escola de Kabbalah Academia é que se anima, se fomenta que o aluno escriba, transcriba as classes, leve os apuntes. Em los livros ele coloca os anotes a pé de página, os dibujos, uma série de coisas. Como o aluno está vendo acá, está observando, são pautas que temos de uma pequena estrutura para uma classe com vários conceitos. Está Kedoshim, la Parashá Kedoshim del Zohar HaKadosh, temos o matrimônio levirático da Megillah de Ruth, temos o Aharemot de los párrafos correspondentes, essas pequenas coisas e os anotes. Então, o que ocorre? Quando se hace isso, por incrível que pareça, se está corrigindo. Não é só o suficiente eu ler isto, é importante tomar o apunto, transcrever, hacer el árbol sefirótico. Isso é bonito quando vemos os alunos fazendo o calendário hebreu, todo este exercício. ¿Por quê? Observa lo bonito que é, e todo isso lo vemos em las clases com o More Luiz, los dias lunes, los dias martes, la Escola de Kabbalah Academia. Não há comparação entre expressar-se verbalmente, el solo hablar. Se imagina el More sentado atrás de um escritório, dando a classe e falando horas e horas e horas. Não conseguimos expressar, transmitir, que é muito diferente al hacerlo en una pizarra y por escrito. Entonces, verbalmente el resultado es uno y por escrito. Cuando digo por escrito, no se trata de presentar dibujos y gráficos, no, es hacer el ejercicio, mostrar en los cuadernos, en el texto, cómo los alumnos hacen todo esto. Es diferente. Entonces, no hay ninguna comparación, no hay cómo comparar entre expressar-se verbalmente e expressar-se por escrito. Quando hablamos, ¿qué ocurre? Tus palavras se desvanecem, el viento se las lleva tan rápido como se la dice, porque va a mucha rápida velocidad. Pero cuando escribes, lo que dices se queda escrito. E como resultado, todo el acto se imbui de intenção, de uma kavaná. Eu tenho escrito, não é só o que hablé, está plasmado, porque às vezes hablamos e al rato nos olvidamos e não me acuerdo, mas isto passa muito quando nos despertamos em la mañana. Despertamos, viene el pensamento, claro, lo tengo armado, pero si no lo pongo por escrito al instante, toda esta beleza que está aqui se desvanece, se perde. Então, quando está escrito, eu posso parar, sentar, analisar, melhorar, graficar, cambiar de colores, colocar dibujos, todo isso. Isto corrige, por incrível que pareça, corrige. E escrever
transcribir, una vez más estás viendo toda esa belleza, y eso que está aquí, todo esto es un ejercicio de transcribir. Es una belleza, mira, desde el árbol sefirótico a todos los elementos. Entonces, es muy importante porque eso es una terapia, mira la terminología que usa, que tiene en sí una técnica. La escritura, ella organiza nuestros sistemas internos, incluyendo los órganos, porque voy a tener que sentarme, los voy a tener que disciplinar, les voy a tener que pensar, voy a tener que usar la mano, la voz, los oídos, todo, consultar libros, haciendo toda la movimentación que hay en esa técnica, estos sistemas internos, y los reorganiza de una mejor forma. Hasta cuando uno hace por primera vez, ¿no? Uno intenta hacer ese mismo dibujo de esta forma, no nos sale bien y lo sentamos y las líneas no están correctas, los colores no los tenemos y lo vamos repitiendo varias veces la técnica hasta que la acertamos y llega a plasmarse en estas formas de belleza. Mira. Es increíble lo que se puede lograr. Hasta cuando estudiamos el Sefer Bamidbar. ¿Qué hemos hecho? Hemos plasmado todo el Sefer Bamidbar en este trabajo que está aquí, hasta en la construcción del Mishkan. Están trabajando toda una cantidad enorme de cosas, es una ventaja única y esto produce corrección. Y esto que estamos viendo es lo que se llama en la Cábala elevar los órganos internos a Teshuvah. Y estás observando hasta ahora no han intervenido ni códigos ni sheins, absolutamente nada. Es una práctica maravillosa y nuestros alumnos que están en la escuela de Kabbalah, Kadma, toditos los practican. Solo entre aún en los grupos a ver, por favor, ¿podrían mostrarme sus trabajos, sus escritos, cómo ustedes lo hacen, cómo estudian? Y no solo esto. Cuando hacemos ese trabajo y lo ponemos del verbal o de lo que hemos visto, no lo que te has soñado y te has imaginado, no. Lo que uno va armando una estructura de un pensamiento, me levanto en la mañana, lo pongo por escrito. ¿Y qué sucede? Una vez que está ese pensamiento por escrito en el papel, en una maqueta, diferentes formas como puede hacerse. ¿Qué sucede? Nosotros podemos verlos, las veces que queramos, podemos verlos, podemos palparlo. Wow! Eu puedo analisar la técnica, el dibujo, el color, tiene todas estas ventajas, por eso es que produce la corrección. Podemos examinarnos a nosotros mismos a partir del trabajo que hacemos. Imagina, nos estamos plasmando, nosotros mismos estamos poniendo la kavaná, la intención correcta en el proceso. Hacer eso, ¿qué estás haciendo? Estás llevando la serpiente que está dentro de uno a Teshuvah. ¿Qué se hubiera de imaginar? No solo esto, se imagina, cuanto más complejo es el trabajo, más hace la corrección porque más esta serpiente que está dentro de uno tiene que adaptarse y hacer el esfuerzo para entender. Se imagina reproducir las cortinas del Mishkan. Nadie necesita ser un perito y tener una obra primorosa en las manos. No, todo se va haciendo con el tiempo, paciencia y calma. Todo eso produce corrección. ¿Quién está trabajando aquí? Nuestros órganos eternos. ¿Por qué? Porque poderíamos estarlos usando para ver fútbol, para estar hablando mal del otro, para estar leyendo artículos que no nos conectan con ninguna cosa, para estar viendo solamente videos y ver y ver y ver y siquiera tomar apuntes, nada. Y después dice, ¿qué color tenía la sefirá? ¿Cómo es que ella funciona? Simple y sencillo. ¿Estás viendo el árbol sefirótico? Haga la prueba.
Póngase manos a la obra. Hay videos en el canal enseñando cómo hacer. Y si tiene dificultades, pida en los grupos porque los alumnos les van a indicar cómo se hace, porque ellos mismos están haciendo. Eso produce corrección. Esto es el Sefer Bamidbar. ¿Está gustando la clase? Es maravillosa. Mira, eso es el Sefer Bamidbar. Y mira más lo que dice. Cuando escribimos, podemos examinar nuestra estructura interna. ¿Por qué? Porque lo que yo plasmo en lo que he escrito, lo que he graficado, lo que he hecho, yo voy viendo mis avances. Esto, y trabajan allí nuestros órganos internos, porque ellos no quieren hacer esto, ellos quieren hacer otras cosas, están más interesados en sentarse en un sillón tipo cocodrilo con cabana. Es mucho más fácil, no necesita tomar apuntes, nada, y terminó y uno habla y qué ocurrió, se acuerda, verbalmente se va, se pierde, ni nos acordamos más. Y no es transcribir cualquier cosa, no es que yo ponga en un papel todas mis metas del año, no, porque eso no sirve, porque al cabo de 1 o 2 semanas, nuestras metas ni me acuerdo más. Ese tipo de transcripción no lo sirve. Entonces nos examinamos nuestra estructura interna y nuestro maquillaje básico es el deseo de sentir alegría y placer. Entonces uno ve el trabajo final y siente, ¿no ve? ¡Wow! Da un gozo, algo increíble. No hay nada de malo en querer sentir alegría o placer. Esta es parte de nuestro proceso. El problema es que si no corrijo ese deseo, se va a obrar de forma torcida y ese deseo va a dañar a los demás. ¿Por qué? Porque yo sé hacer, los demás no pueden. Mira la calidad impecable de mi trabajo. Nadie me puede superar. Hay ejemplos en la Haggadah de esto, de personas que tenían una habilidad única y no la querían enseñar a nadie. Dice que las personas se reunían a su alrededor para ver cómo hacían el trabajo. Había un transcriptor que le colocaba 4 trocitos de caña entre los dedos y con un solo movimiento, se imaginó, él lograba escribir las 4 letras sagradas de un solo jalón. Se imaginó, nosotros queríamos escribir una por una, le colocaba y las 4 sacaba y nunca lo transmitió, nunca enseñó la técnica. Y dice que el cielo lo cortó. ¿Por qué? Porque era solo para él. Era este placer, este ego, esta alegría que dañaba a los demás y nunca nadie aprendió la técnica, se imaginó. Las historias que acabamos de ver, ellas están dentro de cuentos de la Gemara. Está en el lado de la derecha, el mismo compendio en el español, él está aquí en el portugués, es el tomo número 3. Él habla aquí adentro de Rosh Hashanah, de Yom, que es Yom Kippur, y Sukkah. Son de estos tratados, él hace una recopilación. Es el tomo número 3. Y aquí adentro tenemos la historia dentro de Yoma, mira, ele vai analisar este Yoma, de famílias que tinham uma habilidade incrível, las cuales não podiam transmitir de seus secretos. ¿Por quê? Porque a própria Torá diz, este secreto não passará ao comum do povo para que não lo usem e mezclem. Então está a família de Garmu, que preparava o pão de la presença. Mira, como eles haciam um secreto de família. Temos a casa de los Avtinás, que eles preparavam o incenso e nunca passaram a fórmula de todo o processo ao mais mínimo detalhe. Por isso, todo o que temos sobre o incenso que está no Sidur é só uma pequena referência e não são os secretos. Os únicos que lo tinham era a família de Avtinás. Mira, que beleza, o Eterno cuidou cada detalhe. Então ele vai explicar e ele chega ao final, ó, estás vendo? Ó, hemos hablado del escriba e como ele logra escrever o nome sagrado de um solo jalón. Com cada um deles ele escrevia uma letra, se imagina? Mientras iba num solo traço ele hacía todo junto, Yud, Kei, Vav, Kei. Dice que as pessoas veniam a Jerusalém para poder ver esta joia, esta maravilha. Esto era increíble. Y no era solo esto. Va a hablar de 2 personajes.
de Ugras Ben Levi, que era un cantor excelente, tenía un timbre de voz increíble. Y el que trabajaba con la escritura se llama Ben Kamsach, ¿no? Poseía un don increíble. Y ellos, por no querer transmitir a los demás, no quererlos enseñar, perdieron lo que tenían y con ellos se fue todo su mérito. Y vamos a hacer la lectura con el alumno porque la sección es cortita. Lo vamos a, desde el portugués, pasarlo al español en esta sección. Y el alumno está observando cómo él tenía las plumas en su mano. De un solo jalón, él escribía el nombre sagrado. Era increíble la habilidad que tenía. Y una vez más observo. Ni su barba, ni la comida kashrut, ni kippah, ni sus peos que tenía, nada de esto le ha servido. Y quien tiene el Talmud Tratado Yoma puede ver en las páginas 38a y 38b que va a hablar de esos dos personajes, Ugras, Ben Levi, y de Ben Kamsach. Y la narrativa para esa página inicio. De la misma forma como la Gemara, porque ella comentó sobre de los méritos de las familias de Garmud, del pan de la presencia, y de Avtinas del incenso, ella también menciona dos otros hombres, ahora son hombres, mientras acá es el mérito de las familias que guardaron el secreto de la preparación. Cuando vas al texto vas a ver una hermosura, tiene una historia magnífica. Dos hombres que por desméritos, exactamente, no son más por méritos, ¿está viendo? Aquí es mérito, aquí es desmérito, aplica a esos dos personajes que cita acá el texto que dice, el nombre del perverso se pudrirá. ¿Por qué? Entonces, el Tratado Yoma da los dos nombres. Ugras Ben Levi era un excelente cantor. Él tenía una capacidad de producir sonidos extraordinariamente dulces y repetirlos siempre que deseaba. Se imagina, tenía una voz privilegiada. El segundo es Ben Kamsach. Él poseía un talento diferenciado, único. Mira, igualmente raro y especial, era una habilidad única. Él era capaz de escribir con 4 plumas fuentes o con 4 cañas, como se está viendo en la imagen, ¿estás viendo? Le colocaba, intente colocar 4 plumas fuentes y escribir cualquier palabra que contenga 4 letras. La palabra amor, eso, hágalo, lo prueba con la palabra amor. En un solo movimiento de la mano, cada pluma fuente, cada punta bola va a escribir una letra. Esa es una habilidad única, esa habilidad no existe, mas él sabía cómo hacerlo. Él se llama Ben Kamsach. Y Bar Kamsach, él lograba colocar, ¿no?, esos 4 plumas fuentes, estos 4 trocitos de caña entre sus 5 dedos. Y el alumno puede ver, él utilizaba los 5 dedos con 4 plumas fuentes, se vale el término. Y mira lo que dice el relato. Muchas personas venían de distintos lugares y a veces lugares muy lejanos a mirar esta maravilla de que el nombre de 4 letras, el nombre sagrado del Eterno, ser producido de un solo trazo, de un solo movimiento de la mano, se escribían las 4 letras. Entonces, cuando los dos hombres, mira que está en nuestra historia, Ugras Ben Levi, que era un excelente cantor, que tenía un timbre de voz único y dulce, podía repetirle cuantas veces quisiera. ¿Se imagina si estuviéramos en el Beit HaMikdash y lo escucháramos cantar? ¡Wow! El cielo estaba bajando. Era la presencia misma angelical de todo. Y se imagina aquel éxtasis espiritual que a la larga no nos iba a llevar a ningún sitio.
Porque el propio texto dice, ¿no? El nombre del perverso pudrirá. Mira cómo son catalogados a los dos. Y Ben Kamsa, que con único jalón, usando sus 5 dedos, con 4 plumas fuentes, ele jalava o escrevia de um solo jalón las 4 letras del nombre sagrado. Se imagina alrededor de él, la gente se reunía, sea de Ben Kamsa o de Ugras Ben Levi, para ver y escuchar esa dulzura, esa belleza. Y el texto continúa, dice que cuando estos 2 hombres, que son Ugras Ben Levi y Ben Kamsa, fueron solicitados, se les pediu por favor, ¿no? Que essa técnica que eles sabiam, que ensinaram essas suas habilidades raras a los outros, eles se rehusaram. Então, sua rehusa não havia um motivo válido para ela, como no caso das famílias de Garmu e Abtinas. Ugras, Ben Levi e Bar Kamsa simplesmente queriam se sentir superiores e não queriam compartilhar sua fama, esta coisa tão bonita que sentiam com os demais. Para pessoas assim, nossos sábios aplicam o versículo. Mira, está dizendo, Mishlei capítulo 17, el versículo 7. El nombre del perverso se pudrirá. E o aluno vai a mirar, o título nesta obra se chama La Memoria del Tzadik es Bendecido. Idioma en la hoja 38. Ahí está la familia de Garmul, del pan de la presencia del Beit HaMikdash, y está también la familia de Avtinas, que trabajaba con el incenso en el Beit HaMikdash. Una vez más, lo que está en el Sidur relacionado con el incenso no tiene nada que ver con lo que ellos sabían hacer. Y esa técnica donde está este placer, esta alegría, que no hay problema, pero cuando daña al prójimo, ahí sí que empieza a complicarse. Lo llamamos esto de ego. Exactamente, es el ego no corregido. Y nuestros sabios, aquí usted no se adivina cómo lo llaman este elemento. La serpiente, el Satán. Señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido esta belleza tan bonita. Todo esto, mira, el tomar los apuntes, los materiales que se hace, el tomar print de la tela, organizar, aunque sea sacarle la fotocopia, después repasar y sobre la fotocopia ir aumentando, transcribir, todo eso ayuda a corregir. Y es el objetivo de la escuela de Kabbalah Akadma. Não que uma pessoa se quede com essas maravilhas, essa destreza, não. Que se passe adelante. Por isso é que le fomentamos, não? E le insistimos que os alunos hagam estas coisas, não? Que hagam seus trabalhos. Vas a ver, escrevem. Os textos da Torá têm quadernos inteiros, graficam as classes, hacen os materiais, têm umas belezas increíbles, agarran la tijera y recortan, aunque sea, lo sacan la fotocopia y lo recortan y lo arman todo. Esto es importante del calendario hebreo, de todos estos elementos. Y participar en la clase, hablar, contar lo que ha leído, las preguntas que tienen. ¿Por qué? Porque entre todos armamos la clase, así todos aprendemos. No es un iluminado que sabe cómo hacer este detalle, y no es el maestro el que baja la luz, no, el que baja la luz es Akadosh Baruj Hu. Esa luz se distribuye entre todos y entre todos armamos la clase. Inscríbase, la escuela de Kabbalah Akadma, entre los grupos abiertos, y solicite la información con los administradores, el More Juan Diego, el Martín. Vas a ver esta maravilla, vas a hablar, interactuar con los demás alumnos, intercambiar las opiniones, los trabajos, los gráficos, cómo hacen, cómo transcriben, toda esa belleza. De esto se trata la Kabbalah. Hacer esto corrige la vasija. Un shalom bien grande. No se olvide, estamos en el Sefer Bemidbar. Esta es la función de estar en el desierto. Un shalom bien grande.